En otro playoff, en este caso para ascender a Segunda Federación, la Unión Deportiva Tamaraceite se clasificó para la final nacional a pesar del empate a 1 contra el San Fernando. Un partido muy disputado y con un Eleuterio Valerón a rebosar. El equipo capitalino celebró el pase con un resultado global de 4-1 junto a los aficionados que se desplazaron hasta el sur de la isla de Gran Canaria. El conjunto dirigido por Iván Martín ya espera al Guijuelo que ayer eliminó al Palencia. Vemos precisamente imágenes de ese encuentro y los tantos de ese partido. Los sureños del San Fernando dieron con el larguero en múltiples ocasiones y vieron cómo le anularon un gol por fuera de juego a Edu Saye. Jesús Farías fue el encargado de hacer el 0-1 para el Tamaraceite y pocos minutos después se le expulsó un jugador a cada equipo. El propio Edu Saye fue el encargado de hacer el definitivo 1-1. Sabíamos que nos la jugábamos todos a la primera parte a intentar meter. No pudieron ser, 4 palos, un gol anulado y bueno, yo creo que lo hemos intentado de todas, ¿no? Sabíamos dónde veníamos ante un gran equipo, con las ganas que ellos tenían de hacer la remontada, pero creo que no los hemos dejado. Es verdad que han tenido algunas ocasiones, sobre todo en la primera mitad. Otro apunte, Florentino Pérez fue reelegido ayer presidente del Real Madrid. El club contra el que la Laguna Tenerife dio la gran sorpresa en los cuartos de final de la Liga Endesa, eliminándolo, y ahora se medirá en semifinales con el Barça. Para hablar de todo esto ya nos acompañan en la mañana en juego Ale Arbelor, redactor de Radio Club Tenerife. Muy buenos días, Ale. ¿Qué tal, Aaron? Buenos días. Y también Carlos García, jefe de Deportes del Día. Muy buenos días. Buenos días, Aaron. Bueno, lo estábamos hablando, vaya gesta, ¿no?, del Canarias. Carlos, si te parece empezamos contigo. Y la gesta se palpa por lo menos en la isla cuando la afición va al aeropuerto, ¿no?, a recibirte, ¿no? Ayer sí. Hubo ese recibimiento por parte de los aficionados. Es habitual verlo a lo mejor cuando hay algún título. No estamos acostumbrados, pero sí lo hemos visto en otros clubes. Pero no siquiera estamos hablando de llegar a una final, estamos hablando de llegar a una semifinal. Pero haber derrotado al Real Madrid, yo creo que cuando el equipo ya estaba, no digo dejado de la mano de Dios para decir, bueno, pues que acabe la temporada de la mejor manera posible y solventarlo y olvidarnos y cambiar de siglo, probablemente, pues yo creo que nos ha sorprendido una vez más a todos y ha vuelto a reverdecer como el ave fénix y a salir de sus cenizas casi veremos hasta dónde llegar. Que precisamente, Ale, ¿no?, ganarle 2 veces tan seguidas al Real Madrid no es nada fácil, precisamente en una temporada que a lo mejor no ha sido la mejor, ¿no?, de las últimas campañas del Canarias. Y sobre todo con el juego al que no estamos habituados en el Canarias, porque por la ausencia de jugadores importantes, sobre todo interiores como Gio Sermadini y Fran Guerra, ha tenido que modificar un poco su modelo de juego Chus Vidorreta de manera improvisada para estas eliminatorias, incluso con los fichajes de Elbar y de Kevin, que ha hecho un playoff espectacular, y el Canarias ha ganado con otro estilo al Real Madrid, ya no solo en los 2 partidos de esta serie de cuartos de final, sino también ese último partido de la fase regular que jugaron en Madrid. Es decir, el Canarias le ha ganado este año 3 partidos al Real Madrid en su propio feudo, ¿no? Esto estamos hablando de un hito histórico, como decía el propio Marceliño Huerta, y sin lugar a dudas es una gesta que será recordada durante mucho tiempo aquí en la isla. Y precisamente reinventándose precisamente porque la enfermería, jugadores claves del equipo, ¿no?, en esta fase final de la temporada. Sí, lo que decía Ale, ahora estamos hablando de un Canarias que juega posiciones muy pausadas, intentando siempre apurar, buscar siempre la mejor opción, y al final se ha visto obligado por las circunstancias, por el guión, a imprimirle un poquitito, una velocidad más, un par de revoluciones más a las habituales, con jugadores que pueden estar perfectamente en cancha, con Marceliño Huertas con 43 años, Pati Mil cerca de los 38, otros cuantos más que pasan de los 36, Dornecan con 40, y aún así el Canarias está jugando más posiciones que antes y le está saliendo bien. Lo veíamos sobre todo en el tercer partido. Muchas posiciones rápidas, muchos momentos para intentar buscar desprevenida la defensa del Real Madrid, mucho acierto en el tiro de 3, y eso ha sido clave para que el Canarias esté ahora mismo en semifinales. Y lo que decía Ale, 3 victorias seguidas además ante el Madrid, algo que ayer lo estaba revisando, lo estaba buscando, solo han conseguido 4 equipos en la historia. 2 veces el Barça, una el Caja San Fernando y otra vez el TDK. Y hacía 20 años que no sucedía. Ganarle 3 veces al Madrid creo que tiene un meritazo, y yo creo que es esa sensación de ilusión lo que ha generado el ver que el equipo es capaz de tumbar a todo un campeón de liga regular por muy mal que esté, y no creo que el Madrid ahora mismo se pueda amparar en las bajas porque el Canarias las tiene igual o peor. Y ahora toca enfrentarse al Barcelona, que entiendo que la eliminatoria es más abierta que nunca, ¿no?, de otras veces que se hayan enfrentado en playoff. Además es curioso porque en la anterior eliminatoria también del Barça ganó los 2 partidos fuera y perdió el de casa. Exacto. Que es lo que pasó con la eliminatoria del Canarias con el Madrid, es decir, en este lado del cuadro ningún equipo ha ganado en su campo. La verdad que es
un aspecto un poco raro, ¿no? Cosa poco habitual, y además el factor cancha no se está haciendo notar en estas eliminatorias de cuartos. Vamos a ver qué es lo que sucede en semis. También es que ahora ya es al mejor de 5, no al mejor de 3. Yo creo que los 2 primeros partidos, martes y jueves, en el Palau Blaugrana, veremos a ver cómo se desenvuelven. Sería clave conseguir como mínimo una victoria en esos 2 partidos para por lo menos traer la eliminatoria abierta a la isla de Tenerife y disputar esa de sábado y lunes. Pero vamos a ver, si has eliminado al mejor equipo de la fase regular, un conjunto que había ganado 26 partidos de 34, que solo había tenido 8 derrotas, cierto es que haber perdido la Euroliga y haber quedado subcampeón, la manera en la que se produjo afectó un poquito esas jornadas posteriores al Real Madrid de Escariolo, pero es que no deja de ser el Real Madrid, no deja de ser el campeón de la fase regular, y ahora, pues oye, a disfrutar la eliminatoria con el Fútbol Club Barcelona, y si se puede eliminar y plantarse en la gran final, pues bienvenido, ¿no? Hablabas antes de la edad, precisamente esta semana son 3 partidos muy seguiditos. Claro. ¿Cómo puede afectar eso al equipo de Chus? Claro, estamos hablando de un formato diferente al de cuartos, un formato diferente al de antaño, porque antaño eran 2 partidos, luego había unos cuantos días de por medio, se jugaban los otros 2 partidos en la cancha del que no tenía el factor cancha, en el factor pista a favor, y un quinto. Pero ahora son cada 2 días, y vienes de jugar cada 2 días. Ayer el equipo llega a la isla a las 2 y pico de la tarde, y hoy va a salir a las 2 y pico de la tarde. No van a estar casi ni 24 horas aquí los que han vuelto, algunos incluso se quedaron. Bueno, yo creo que ese factor evidentemente no juega a favor del Canarias, todo lo contrario, el Barça tiene una plantilla más profunda, más amplia, ha recuperado jugadores como por ejemplo la Provítola, y eso desde luego sobre el papel le tiene que beneficiar al Barça y perjudicar al Canarias. Pero con este equipo no me atrevo a decir nada, igual que le estaba diciendo antes Ale, el Barça es un equipo súper impredecible. Igual te saca de la pista el Valencia y te gana por 30 puntos, como con la misma le está pasando por encima a un Murcia que en casa era muy físico, con muy buenos resultados, con lo cual esperemos encontrarnos la cara mala del Barça para que, como ocurrió con el Madrid, la presión al final acabe siendo de ellos. Y un Barça que ya le ganó en la temporada regular el Canarias en el Palau, perdió en casa pero le ganó en el Palau. Es un Barça muy raro esta temporada, también condicionado por las bajas que ha tenido, que ha sido muchas, no ha fichado, desde la llegada de Xavi Pascual, que reclamó precisamente fichajes sobre todo dentro en la pintura, no se le ha hecho un poco caso, ¿no?, por parte de la dirección deportiva, y es un Barça extraño. Fíjate que en el último partido, por ejemplo, de la fase regular, el que pierde en casa de manera escandalosa, incluso es increpado por el público. Xavi Pascual dice que había hecho un partido horroroso, el peor desde que él era entrenador del Barcelona, y luego va a la eliminatoria de cuartos de final y los 2 partidos fuera de casa los solventa con mucha solvencia, nunca mejor dicho, no con la redundancia. O sea que un Barça un poco impredecible, pero es lo que decía ahora mismo Carlos, recupera la Provítola, recupera a Clyburn, recupera jugadores importantes también dentro, o sea que vamos a ver qué Barça se encuentra el Club Baloncesto Canarias, pero lo importante es disfrutar de esa eliminatoria, disfrutar lógicamente esos 2 primeros partidos en el Palau. Lo dicho, si se puede traer una victoria, 2 mejor, pero si se puede traer una victoria que como mínimo el aficionado del Canarias pueda disfrutar de los 2 partidos aquí en La Laguna, yo creo que estaríamos hablando de palabras mayores. Ayer en el recibimiento de la afición, ¿no?, a los jugadores en el aeropuerto, muchos cantaban Chus, quédate. Sí. Se habla mucho del futuro del técnico aurinegro de cara a la próxima temporada. Tiene contrato sobre el papel hasta 2028, pero se ha hablado de mucho y sé que lo hay, un interés, incluso parece que incluso hasta ya un acuerdo con algún club. Cuesta pensar que, como se dice habitualmente ahora, el downgrade que pueda hacer Vidorreta de pasar de un equipo que está acostumbrado a ganar, que se ha metido con esta gesta mínima en semifinales, a un equipo que está luchando, que ha luchado hasta el último segundo y que se ha salvado de manera prácticamente milagrosa, como es el Zaragoza. Igual quiere cambiar de registro, o igual sabe Chus que igual hay mucho riesgo quedándose en que a lo mejor el equipo no rinda como hasta ahora y a lo mejor sentir todavía una mayor presión. Todo esto son supuestos, todo esto son elucubraciones. Ojalá esto que hemos vivido estos últimos días y lo que queda por venir, que esperemos que sea bueno, la haga cambiar de decisión, porque evidentemente si hay un artesano, si hay un obrador, si hay un hacedor y un responsable máximo de que el Canarias esté ahora mismo como haya estado en los últimos años, ese es él. Que evidentemente se habla mucho siempre del Canarias por eso, por los jugadores, la edad, ¿no? Chus Vidorreta, llegará un momento que va a haber un cambio de ciclo, evidentemente, lo que no sabemos si va a ser a corto plazo, ¿no? Está claro, y está preparado el Canarias, el aficionado, el entorno del equipo aurinegro para ese cambio de ciclo que ya parece que es más cercano que tardío, ¿no? Yo creo que también, ahora comentaba Carlos, el tema de la importancia que ha tenido Chus en todo este proyecto, el tema desgaste, ¿no? Son muchos años, cierto es que 2 etapas, una mucho más corta, ¿no?, pero que son muchos años y parece que no, pero eso
también conlleva un periodo de desgaste en el día a día, en las sesiones, en los viajes, en la convivencia con el club, a pesar de que haya sido, y él lo ha resaltado siempre, de manera fantástica su convivencia aquí en la isla, ¿no? Si se va, pues eternamente agradecido, porque es el entrenador más importante en la historia del Club Baloncesto Canarias, el que le ha dado títulos a este equipo, y si lógicamente se queda, yo estoy convencidísimo que el aficionado estaría también aplaudiendo, ¿no? Porque estamos hablando de, insisto, un entrenador ya no solo aquí en la isla, en Canarias, sino a nivel nacional se le tiene muy buena consideración, ha sido también integrante de cuerpo técnico de selección española y demás. Y la pregunta es quién podría sustituir a Chus Vidorreta en caso de marcha, ¿no? ¿Qué perfil, joven, veterano, con qué modelo de juego, con qué jugadores? Porque claro, la marcha de Chus podría conllevar también la de algunos jugadores que han tenido mucho peso y rol en los últimos años, llámese Gio, Marce y demás. Veremos a ver qué es lo que sucede. De momento, disfrutar esta eliminatoria con el Fútbol Club Barcelona y veremos a ver qué es lo que ocurre. Y en el otro cuadro, un último apunte, Juventud también ganando a Baskonia, está la cosa interesante. Y además con mucha solvencia, también han parado en mucho acierto exterior. Ayer Hackanson hace 5 triples y dinamita el partido. Cameron Hahn en el segundo encuentro de la eliminatoria, saltando también el factor cancha. Ahora es verdad que se queda un poquitito más claro, yo creo que por descanso, por plantilla, por recorrido, por todo. Yo creo que ahora mismo Valencia es más favorito, no solo a la eliminatoria, sino a ganar la Liga, y es verdad que igual que el Juventud, igual que el Canarias, no va a tener presión y puede hacer cualquier cosa, sí. Pues chicos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en la Mañana en Juego, Calvo García, Alex Arbelo, y a ver qué pasa en esta semifinal del Canarias. Perfecto. Y vamos a seguir hablando ahora de lucha canaria, porque goza de buena cantera. Las selecciones infantiles de Gran Canaria conquistaron este domingo en el municipio tinerfeño de Puerto de la Cruz los trofeos Noelia Cabrera y Faro de Maspalomas. Ambos combinados se impusieron en la final a las selecciones de Fuerteventura. El futuro de la lucha canaria se concentró en el municipio tinerfeño de Puerto de la Cruz y a la final llegaron las selecciones infantiles de chicos y chicas de Gran Canaria y Fuerteventura. El trofeo Faro de Maspalomas lo conquistó el combinado de Gran Canaria en una dura pugna con la selección majorera, que dejó el resultado final en un ajustado 12-13. Espectáculo emocionante que continuó con el trofeo Noelia Cabrera Brega con pasión y muchas ganas, que terminó decantando la selección de Gran Canaria para levantar también el preciado trofeo ante el combinado de Fuerteventura. Un evento ilusionante que va más allá de ganar o perder. En Vela Latina este domingo se pudo disputar la tercera jornada del Campeonato Aguas de Terror, con victorias en sus respectivas pegas del Porteño, el Pueblo Guanche, Guerra del Río y el Villa de Agüimes. Precisamente el Agüimes lidera la clasificación y le sigue el Portuarios y el Porteño en un inicio de competición alterado por los aplazamientos de varias jornadas. La verdad que las sensaciones del bote, pues muy bien, hay que seguir trabajando, son 3 puntos nada más, hay que recordar que tenemos una perdida y el campeonato sigue, ¿no? Sí, y al final logramos pasarlo. Gracias a que tenemos un gran equipo, que las viradas salieron muy buenas y cada virada íbamos sacando distancia. Repaso internacional, Antonelli se llevó el triunfo en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 y Fernando Alonso logró un punto. En cuanto a las motos, en Hungría y durante un accidentado Gran Premio ondeó la bandera española con la victoria de Marc Márquez en MotoGP en Balaton Park. Por fin cayó su victoria 100 en el Mundial, superó a Costa, que fue segundo, y da un golpe al campeonato con los ceros cosechados por rivales como Besecchi y Martín. Alexander Zverev ha ganado la final del Roland Garros al exponerse al italiano Flavio Cobolli en 5 sets. Es el primer alemán de la era Open que reina en el cuadro masculino. 30 años han pasado ya desde la última vez que Boris Becker dio una alegría al país germano en el Open de Australia de 1996. No está siendo el inicio de temporada esperado por el canario Carlos Jiménez en las series mundiales, en las series mundiales de saltos de gran altura. Acabó 11º este fin de semana en Estados Unidos, segunda parada del circuito, donde ganaron los clavadistas locales James Liechtenstein y Kaela Arnen. Así concluimos la Mañana en Juego. Más deportes con Saila Falcón este mediodía. ¡Feliz mañana!